En este problema nos piden calcular las tensiones en las cuerdas, acá tensión 1 y tensión 2, que mantienen en equilibrio a este cuerpo que pesa 600 newtons. Lo primero que vamos a hacer es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Es un plano cartesiano en el cual vamos a colocar todas las fuerzas que actúan. Acá este es el eje de las X y este sería el eje de las Y, en donde siempre el cuerpo se coloca en el origen y está actuando hacia abajo. Este va a ser el peso del cuerpo, que vale 600 newtons. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Esta cuerda, la tensión 2, está trabajando en el primer cuadrante y esa sería la tensión 2. Esta cuerda sería la tensión 1 negativo, y aquí sería la tensión 1. Ahora vamos a descomponer esta tensión 2 en sus dos componentes rectangulares hacia el eje de las X, y este sería la tensión 2 pero en X, hacia el eje de las Y, y este sería la tensión 2 pero en Y, tensión 2 en Y. Ahora el ángulo, este ángulo y este otro son iguales porque son ángulos alternos internos. Si este vale 50 grados, este también va a valer 50 grados. Por lo tanto, este sería el ángulo de 50 grados. Y esto sería el diagrama de cuerpo libre. También vamos a necesitar dos fórmulas. Sí, fuerza en X. Fuerza en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Para Y, en el eje de la Y, tenemos una fórmula que dice que Fy va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. Son las dos formulitas que vamos a trabajar, porque estamos trabajando con componentes rectangulares de este vector, y vamos a aplicar entonces la condición de equilibrio. La condición dice que la suma de fuerzas en X va a ser igual a 0. Ahora, observemos únicamente el eje de las X. ¿Qué tensiones tenemos? Y observamos que tenemos la tensión 2X que va en sentido positivo, pero también tenemos la tensión 1 que está actuando sobre el eje de las X, pero que no tiene componentes. Nosotros sabemos que cuando el vector está actuando sobre alguno de los ejes, únicamente tiene componente sobre el eje en el cual está actuando, en el otro vale 0. En este caso, yo tendría entonces, primero pondría tensión 2X que va en sentido positivo, ponemos tensión 2X menos la tensión 1 que está actuando en sentido negativo. Ahora, este es componente en X, y para la componente en X decimos que es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, en lugar de poner tensión 2X, ponemos cómo calcularla. Y aquí me quedaría tensión 2 que multiplica al coseno del ángulo menos la tensión 1. Esa no tiene componentes porque está actuando sobre el eje de las X. Sustituimos datos nada más y aquí sería tensión 2 que multiplica al coseno del ángulo, pero en este caso el ángulo vale 50 grados, menos la tensión 1, y esto debe de ser igual a 0. Calculamos nosotros el coseno de 50 y aquí me quedaría que la tensión 2 por el coseno de 50, que es igual a 0.6427, menos la tensión 1, y esto debe de ser igual a 0. Despejo la tensión 1, aquí está restando, pasaría sumando y me quedaría que tensión 2
que multiplica a 0.6427, esto va a ser igual a la tensión 1, lo que es lo mismo, tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 por 0.6427, y a esta le voy a llamar que es la ecuación número 1, porque después voy a hacer referencia a ella. Ahora aplicamos la otra condición de equilibrio y dice que es la suma de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. Ahora fijémonos sobre el eje de las Y, y en el eje de las Y observamos que tenemos tensión 2Y que va en sentido positivo menos el peso que va en sentido negativo, porque va hacia abajo. Entonces tenemos tensión 2Y menos el peso, y esto debe de ser igual a 0. Pero este es componente rectangular en Y, y para la componente rectangular en Y sabemos que Fy es igual a la fuerza por el seno del ángulo, pero aquí no estoy utilizando fuerzas, estoy utilizando tensiones, que es lo mismo. Entonces voy a sustituir tensión 2Y por esto, y tenemos lo siguiente, sería tensión 2 que multiplica al seno del ángulo menos el peso, pero el peso vale 600 newtons, igual a 0. Sustituyo datos, sería tensión 2 por el seno del ángulo, en este caso sería de 50 grados, menos 600 newtons, y esto va a ser igual a 0. Calculamos el seno de 50 y me va a dar un resultado de 0.7660 menos 600 newtons igual a 0. Esto, 0.7660, es el seno de 50 grados. Y despejamos, voy a despejar la tensión 2. Para eso, primero, 600 tiene signo negativo y pasa con signo positivo, y me quedaría como tensión 2 por 0.7660, y esto va a ser igual, está restando, pasa sumando, será igual a 600 newtons. Y despejo la tensión 2 va a ser igual, 0.7660 está multiplicando, pasaría dividiendo, y me quedaría como 600 newtons entre 0.7660. Por último, dividimos 600 newtons entre 0.7660 y me va a dar un resultado de 783.28 newtons, y esta sería la tensión en la cuerda 2. Ahora, una vez que ya calculamos la tensión 2, ahora este valor lo voy a sustituir en la ecuación número 1, y tenemos acá sustituir el valor de la tensión 2 en la ecuación número 1, y entonces sería tensión 1 va a ser igual a la tensión 2, pero la tensión 2 vale 783.28 newtons, que multiplica a 0.6427, y vamos a llevar a cabo esta multiplicación. Por lo tanto, la tensión 1 es igual a 503.41 newton, y esta sería la tensión en la cuerda 1. Y con esto terminamos nuestro problema. Nos vemos para la siguiente clase.